El final de la tarde caía como un peso sobre la ciudad, dejando la parada del autobús con ese tono anaranjado que mistura prisa, cansancio y gente que finge no ver lo que tiene justo delante. En un rincón del refugio, casi escondida detrás de su mochila rota, estaba una joven sin hogar. El viento helado se colaba por debajo de la tela fina de su blusa, haciéndola estremecer. Era ese tipo de persona que muchos prefieren ignorar, pero que siente todo. Cada vez que pasaba un coche, ella recogía los pies para no mojarse con el agua sucia acumulada junto al bordillo. En el regazo, una bolsa casi deshecha, llena de ropa manchada, y 2 manzanas que guardaba para días todavía peores. Su rostro delgado tenía ese cansancio que no viene solo del hambre, sino de años escuchando puertas cerrarse. Y fue en ese escenario cuando una mujer llegó apurada, tirando de la hija pequeña de la mano, como si la vida siempre fuese 5 minutos tarde. La niña, quizás de 5 o 6 años, tenía ojos curiosos, de esos que ven lo que los adultos esconden, y por eso se detuvo, miró a la joven sin hogar, y le dio una sonrisa tan sencilla, tan espontánea, que la chica de la calle no supo cómo reaccionar. La madre lo notó y respondió de la peor manera posible. «¡Julia! ¡No te acerques a ella!», gruñó la mujer, jalando a la niña del brazo con brusquedad. «¡Quédate aquí a mi lado! ¡No mires!». La pequeña intentó soltarse. «Pero yo solo dije que no». La mujer levantó la voz atrayendo miradas. «Tú no sabes qué tipo de personas vive en la calle». La joven sin hogar bajó la mirada, acostumbrada a ser tratada como una amenaza. Pero esa vez había ese sorriso infantil, todavía recente en su memoria, y eso dolía más que los insultos. La niña, contrariada, tiró del brazo de nuevo y escapó de la madre por un instante. Caminó con pasos pequeños hasta la joven, que levantó el rostro despacio, como si tuviera miedo de asustarla. La niña se acercó tanto que la madre se puso pálida. «¡Julia! ¡Sal de ahí ahora mismo!», gritó. Pero la niña ignoró. Se quedó mirando a la joven unos segundos, y en esos segundos el mundo pareció encogerse, hasta quedar solo ellas dos. La chica de la calle respiró hondo, intentando devolver la sonrisa, aunque se sentía avergonzada por su apariencia. Y entonces, sin dudar, la niña dijo la frase que hizo que todos allí contuvieran el aire. «Tú no tienes casa, y yo no tengo mamá». La frase cayó pesada, dolorosa, demasiado real para salir de una criatura tan pequeña. La madre se quedó inmóvil. Las personas que esperaban el autobús miraron sorprendidas. La joven sin hogar llevó la mano al pecho, como si hubiese recibido un golpe. La niña continuó con voz bajita, pero firme. «Yo la extraño todos los días». La joven sin hogar no sabía qué decir. Aquello atravesó todas las capas de dolor que ella misma cargaba, y por primera vez en mucho tiempo alguien la miraba sin miedo, sin rechazo, sin juicios, solo con tristeza compartida. La madre corrió hacia la niña y la jaló con fuerza. «No digas esas cosas a desconocidos», dijo temblando, intentando esconder su propia culpa. «Deja de molestar a la gente». La joven sin hogar intentó levantar la mano para hablar, pero la madre le dio la espalda como si fuera invisible. El autobús tardaba. El viento se hacía más fuerte, y la frase de la niña seguía resonando en el aire, imposible de olvidar. La joven sin hogar solo bajó la cabeza, pero ahora con un sentimiento nuevo, algo entre un llamado y una responsabilidad, como si el dolor de aquella niña hubiera despertado algo que el frío de la calle casi había matado, y era solo el comienzo. Lo que pasaría después cambiaría la vida de las tres para siempre. La madre sostenía a la niña por la muñeca como quien intenta sujetar agua con las manos, con demasiada fuerza y poco control. La pequeña Julia se debatía, llorando bajito, sin entender por qué no podía hablar con alguien que a sus ojos parecía aún más triste que ella. La parada del autobús estaba llena, pero el silencio era casi sólido después de las palabras de la niña.
La joven sin hogar intentaba hacerse más pequeña en el rincón, sintiendo que había creado un problema sin querer. Las miradas de juicio pesaban como ladrillos. «No digas esas cosas», repetía la madre, más para sí misma que para la niña. «Deja de inventar cosas para llamar la atención». La niña se secaba las lágrimas con la manga del abrigo rosa. «Yo no inventé nada», murmuró. «Es que ella parece sola, como yo». Esas palabras atravesaron a la joven sin hogar como una flecha muda. Cerró los ojos un momento respirando profundo. Esa niña había visto demasiado, sentido demasiado, y de alguna forma había reconocido en ella algo que nadie más veía. La madre intentaba mantener la postura, pero también había algo roto en su rostro. Tal vez culpa, tal vez agotamiento, tal vez miedo de lo que estaba perdiendo. La pequeña tiró del brazo otra vez. «Mamá, déjame hablar con ella un poquito más». «No», gritó la madre, pero la voz salió temblorosa. «No entiendes, Julia». La niña se quedó quieta unos segundos. Luego, como si algo dentro de ella hubiera decidido por cuenta propia, escapó otra vez. Un paso rápido, inesperado. La madre intentó sujetarla, pero su mano resbaló y la pequeña corrió. «¡Julia!». El grito retumbó. La niña se plantó frente a la joven sin hogar, respirando rápido. «¿Tú también perdiste a alguien?», preguntó con una sinceridad que ningún adulto usaría. La joven dudó. Miró al suelo, miró a la niña, y por primera vez en esa noche consiguió hablar. «Yo perdí muchas cosas», respondió, «pero todavía estoy intentando encontrar mi camino». La niña inclinó la cabeza, curiosa. «Mi mamá también está tratando de encontrar el suyo», dijo ella, señalando a la mujer que venía corriendo desesperada. «Pero se enoja conmigo cuando digo eso». La madre llegó jadeando, arrodillándose delante de la filla. «Julia, por favor, no me hagas esto. Yo solo quiero cuidarte, hija». «Tú me cuidas, pero ¿quién cuida de ella?», preguntó la niña, apuntando a la joven sin hogar. La madre tragó en seco. Aquella pregunta derrumbó su autoridad como un castillo de naipes. La gente alrededor empezó a murmurar. La joven sin hogar se sintió incómoda como atención. Intentó aliviar. «Está bien», dijo con voz suave. «Tu mamá tiene razón en querer protegerte, pero nadie te protege a ti». Soltó la niña sin dudar. «Eso no está bien». Por un instante, los ojos de las tres se encontraron en un triángulo de dolor y vulnerabilidad. Era raro ver tanta verdad expuesta de manera tan cruda, y más raro todavía cuando venía de una niña tan pequeña. La madre respiró hondo, tratando de recomponerse. «Julia, mi amor, entiendo que estás triste. Yo también lo estoy, pero no podemos quedarnos hablando con desconocidos en la calle». «Pero ella no es desconocida», respondió la niña. «Ella siente lo mismo que yo». La joven sin hogar desvió la mirada, luchando contra la emoción que subía como un nudo en la garganta. Era como si la niña viera las partes de ella que nadie jamás quiso notar. El autobús por fin apareció a lo lejos, pero nadie se movió. Era como si el tiempo esperara a que las tres resolvieran algo antes de seguir. La madre cargó a la niña en los brazos, como quien intenta proteger y escapar al mismo tiempo. «Vámonos», dijo. «Ya basta». La niña, agarrada al cuello de la madre, miró una vez más a la joven sin hogar y susurró: «Perdón porque no tengas casa, pero gracias por escucharme». La joven intentó sonreír, pero el gesto salió quebrado. El autobús se detuvo, abrió las puertas. La gente comenzó a moverse. El caos cotidiano volvió a ocupar cada espacio del lugar, pero la niña, incluso sujeta con firmeza en los brazos, seguía mirando hacia atrás. Fue justo en ese momento cuando la madre se giró solo para ajustar la mochila de la hija y la niña desapareció de sus brazos. La madre se volvió desesperada. «¡Julia!». Y el mundo se desplomó ahí mismo, frente a la parada llena. El corazón de la joven sin hogar se aceleró. La historia acababa de tomar otro rumbo, y nadie estaba listo para lo que venía. El grito de la madre cortó el aire como un vidrio roto. «¡Julia! ¡Julia!».
¿Dónde estás? Su voz temblaba rota, con un desespero que hizo que todos alrededor se paralizaran. La parada del autobús, antes ruidosa, quedó en silencio como un templo en duelo. Las personas giraron el rostro buscando a la niña con los ojos, pero no estaba por ninguna parte, nada más que el viento y el sonido de un autobús alejándose al fondo. La madre giraba en círculos, con las manos en la cabeza, respirando entrecortado. Dios mío, ella estaba aquí. Yo solo me di vuelta un segundo. El pánico atropellaba sus palabras. La joven sin hogar se levantó tan rápido que casi cayó. Su corazón latía fuerte. Miraba alrededor como quien ve todas las tragedias posibles al mismo tiempo. Ella sabía, más que cualquiera ahí, cómo una niña podía desaparecer en minutos en el caos de una ciudad grande. No pudo haber ido muy lejos, dijo la joven, intentando mantener la calma que no tenía. Pero la madre se volvió hacia ella como si viera un fantasma peligroso. «¡Fuiste tú!», gritó señalándola. «¡Tú te llevaste a mi hija!». La acusación llegó tan fuerte que algunas personas retrocedieron. Otras avanzaron, observando a la joven sin hogar con desconfianza. Ella levantó las manos, asustada. «Yo no hice nada», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero ayudar». Una señora negó con la cabeza, murmurando. «Con esta gente de la calle nunca se sabe». Un hombre añadió. «Siempre pasa. Desaparece un niño y ellos están cerca». La joven sintió el rostro arder de vergüenza y miedo. Era como estar rodeada de ojos que no querían entender, solo culpar. La madre avanzó aún más. «Mi hija nunca desaparecería sola», gritaba llorando. Tú la distrajiste. Hiciste algo». La joven tragó fuerte. Era demasiada amenaza, demasiada injusticia, todo junto. «Te juro, yo ni siquiera toqué a tu hija», dijo, con la voz casi rompiéndose. «Yo estaba aquí, sentada. Nadie parecía dispuesto a creerle. La presión aumentaba, la madre temblaba, y la joven sin hogar sentía el peso de una acusación capaz de destruirla. Pero algo dentro de ella, algo que creía apagado hacía mucho, volvió a encenderse, una chispa de coraje, de instinto, de humanidad. Dio un paso adelante, ignorando las miradas. «Discutir no va a traer de vuelta a tu hija», dijo firme. «La niña desapareció, y cuanto más tiempo perdamos, peor será». La madre se quedó quieta. No quería escuchar, pero tenía que hacerlo. La joven continuó. «Ella debe haber ido a algún lugar cerca. Los niños siempre van donde se sienten seguros, o donde puedan esconder el llanto». La madre, entre sollozos, miró alrededor como si intentara ver a través de las paredes. «Yo ya no sé qué hacer», confesó, derrotada. La joven respiró hondo. «Entonces déjame ayudarte». La frase fue simple, pero cargada de un significado enorme. «Yo conozco la calle», dijo ella. «Sé a dónde puede ir una niña. Sé dónde hay huecos, pasillos, esquinas peligrosas. Sé qué buscar». La madre dudó. El orgullo peleaba contra el miedo. «Por favor», insistió la joven. «Ella tiene que ser encontrada rápido». Los ojos de la madre volvieron a llenarse de lágrimas. No quería confiar, pero la realidad era más fuerte que el prejuicio. Si sabes cualquier cosa», empezó a decir, pero la joven ya estaba en movimiento. «Voy a buscarla ahora». Y salió casi corriendo por la acera, como si cada segundo fuera una vida entera. Pasó detrás de la parada, miró debajo de los bancos, revisó entre los coches, observó los pasos peatonales, intentó encontrar cualquier rastro pequeño, huellas, marcas, algún objeto caído. Buscaba con precisión. No era desesperación, era técnica, como alguien que ya tuvo que buscar muchas cosas perdidas, como quien sabe que la calle puede ser cruel cuando nadie está mirando. Y mientras todos veían a la joven correr por la calle, algo quedó evidente. En ese instante, ella era la única persona que realmente estaba haciendo algo. El peligro apenas comenzaba, y el reloj jugaba en contra de todos.
La joven sin hogar llegó hasta la esquina, esquivando gente, con los ojos en el suelo, buscando cualquier señal de la niña. El viento levantaba polvo y hacía volar papeles tirados, complicando todo. Pero ella no se detenía. No podía. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Pasos apresurados, fuertes, cargados de furia. Era la madre, seguida de dos hombres que habían quedado en la parada. Uno de ellos ya llegaba apuntándola con el dedo. «¡Ahí, mira! Yo dije que estaba huyendo», gritó. «Quien corre así es porque oculta algo». La joven se volvió rápido. «Estoy buscando a tu hija», dijo, intentando recuperar el aire. La madre se acercó, el rostro rojo de angustia. «Quiero que pares ahora mismo», gritaba. «No sé quién eres. No sé de qué eres capaz. Mi hija desapareció después de hablar contigo. Eso no es casualidad». La joven retrocedió un paso. Cada palabra levantaba más la multitud imaginaria que vivía en la cabeza de la madre. Y ella necesitaba una culpable. Era más fácil que admitir que había perdido el control de su propia hija. «Yo no toqué a tu hija», repitió la joven, intentando mantener la firmeza. «No le hice nada. Estoy ayudando». El otro hombre bufó. «¿Ayudando?», soltó, burlón. «Eso es cuento. Lo que quieres es escapar antes de que llamen a la policía». La palabra policía le dio un frío en la espalda. No porque fuera culpable, sino porque sabía qué pasaba con gente como ella cuando la verdad dependía de apariencias. Y nadie ahí parecía dispuesto a escuchar. La madre avanzó otro paso, con los ojos llenos de lágrimas. «Si sabes dónde está mi hija, dilo ya». La joven cerró los puños, conteniendo el llanto. «No lo sé», dijo, firme, «pero sé dónde podría estar. Si me dejas buscar, puedo encontrarla mucho más rápido que cualquiera de ustedes». Pero nadie quería creer. Nadie daba el beneficio de la duda a alguien que ya cargaba culpas que no eran suyas. La madre temblaba, dividida entre la lógica y el miedo. «¿Por qué tú?», sollozó. «¿Por qué te metes tanto en esto? ¿Por qué te importa?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla invisible. Y por primera vez, desde que la niña desapareció, la joven desvió la mirada. «Porque sé lo que es perder a alguien», dijo en voz baja, «y sé que el dolor empeora cuando nadie ayuda». El silencio por un momento fue total. La madre parpadeó despacio, procesando esa confesión. Su expresión se suavizó un poco, pero el miedo seguía hablando más alto que cualquier otra cosa. «Aún así», murmuró, «no puedo confiar en ti». La joven sintió esas palabras como un golpe. No era inesperado, pero dolía. Dolía porque, por primera vez en mucho tiempo, quería ser útil. Quería hacer algo bueno. Quería demostrar, aunque fuera una única vez, que aún tenía valor. «Voy a buscarla con o sin tu permiso», dijo firme. «No voy a dejar a una niña en peligro solo porque me consideran descartable». Los hombres dieron un paso adelante, intentando rodearla. «No vas a ningún lado», dijo uno. «Vamos a esperar a la policía». La joven respiró hondo. La adrenalina rugía en sus oídos. No era solo encontrar a la niña, era salvar una vida, y salvar lo poco de dignidad que le quedaba. Entonces, algo inesperado ocurrió. Un niño, que observaba todo desde lejos, levantó la mano y dijo: «Yo vi a la niña corriendo por allá». Señaló una calle angosta que bajaba hacia una zona casi abandonada, llena de tiendas cerradas. La madre abrió los ojos, desesperada. «¿Estás seguro?», preguntó, arrodillándose frente al niño. «Sí», respondió él. Ella estaba llorando. La joven sin hogar se giró de inmediato hacia la dirección indicada. Eso era todo lo que necesitaba. Empezó a correr, con pasos rápidos, seguros, intensos, antes de que alguien intentara detenerla otra vez. La madre, aunque desconfiada, corrió detrás. Los hombres se quedaron atrás, confusos. Y en ese instante, por fin, quedó claro. Si había alguien capaz de encontrar a la niña, era justamente aquella a quien todos estaban subestimando. El reloj apretaba.
La ciudad ocultaba sombras, y la verdad estaba a punto de cambiarlo todo. La joven sin hogar bajó por la calle angosta como quien ya conoce los peligros escondidos en los rincones oscuros de la ciudad. El suelo era irregular, lleno de piedras sueltas y huecos. Trozos de vidrio brillaban bajo la luz débil de los postes. El viento hacía golpear puertas viejas, creando ruidos que, para cualquiera sin experiencia, sonaban como advertencias de peligro. Pero ella no dudó. No le tenía miedo a ese tipo de lugar, porque ya había vivido en sitios peores. La madre venía detrás, tropezando, respirando mal, intentando seguirle el paso. ¿Por qué ella vendría aquí?, gritó la madre desesperada. «Este lugar es peligroso». La joven respondió sin dejar de correr. Los niños buscan escondites, sobre todo cuando están tristes o asustados, y esta calle, señaló con el mentón, parece un sitio donde una niña podría agacharse sin ser vista. Pero no era solo instinto, era memoria. Flashback. Tienes que observarlos, Ana. Ellos dejan señales. La voz era de una mujer mayor, firme y dulce, una mentora. La madre escuchó ese nombre escapar. «¿Ana?», preguntó confundida. «¿Ese es tu nombre?». La joven no respondió, simplemente aceleró. A mitad de la calle había un almacén abandonado, puertas metálicas abolladas, grafitis viejos, ventanas rotas. Era ese tipo de construcción que a los niños les parece misteriosa, pero los adultos saben que es puro peligro. Ana se acercó despacio, analizándolo todo. Sus ojos se movían con precisión. Veía detalles que los demás no notarían jamás. «Esto», murmuró, «tiene marcas recientes». La madre llegó jadeando. «¿Qué marcas?». Ana señaló un punto en el suelo. «Huellas pequeñas y marcas de una suela infantil. No son de adulto». La madre se arrodilló, intentando ver, pero solo veía mugre. La gente que había seguido la escena empezó a acercarse también, pero nadie entendía lo que Ana estaba identificando. ¿Cómo te das cuenta de eso?», preguntó la madre asustada. Ana respiró hondo. Flashback. Estaba en una sala sencilla, llena de niños. Algunos lloraban, otros jugaban. Ana hablaba con una niña que no quería regresar a casa. Ella decía: «Te prometo que aquí estás a salvo. Nadie te va a hacer daño». Su voz era calma, profesional. Ana desvió la mirada. «Ya he buscado niños antes», respondió de manera simple. La madre tragó saliva. «Tú eras...». Ana no la dejó terminar. «Lo importante ahora es encontrar a tu hija». Empujó la puerta metálica del almacén. La bisagra chilló fuerte, un sonido que resonó por todo el espacio vacío. «¿Julia?», llamó con voz firme. «Soy Ana, la chica de la parada. ¿Estás aquí?». No hubo respuesta, pero no retrocedió. Encendió la linterna rota de su celular, una luz débil, temblorosa, pero suficiente para abrir un camino amarillo. Entró primero, con pasos suaves, silenciosos. La madre quedó atrás, temblando. «¿Estás segura de que ella pudo entrar?», preguntó con una mano en el pecho. Ana pasó la mano por la pared, sintiendo la capa de polvo. «Los niños buscan lugares que parecen cuevas, fortalezas, escondites», explicó, «sobre todo cuando quieren desaparecer del mundo por un rato». Avanzó un poco más. El almacén olía a metal oxidado y madera húmeda. Había cajas tiradas, restos de máquinas viejas, sombras que bailaban con el viento. Ana observaba todo. Con cada paso, analizaba. Notó una muñeca vieja en un rincón. Vio una marca de mano pequeña en un banco sucio. Vio un pedazo de algodón rosa enganchado en un clavo. Lo tocó. Era de un abrigo infantil. «Ella estuvo aquí», susurró. La madre perdió la fuerza y cayó de rodillas. «Dios mío». «Julia», lloraba. «¿Dónde estás, hija?». Ana se agachó a su lado. Dijo con suavidad. «Ella no está herida. Si lo estuviera, habría señales. Y no vi ninguna». La madre levantó el rostro, confusa. «¿Cómo sabes eso?». Flashback. La misma sala del pasado.
Ana escribiendo informes, un cartel en la pared, Centro Municipal de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Ella sonreía, acogía, resolvía conflictos, era buena, muy buena en lo que hacía. Ana apartó la mirada, porque antes de perderlo todo, yo ayudaba a niños como tu hija. La madre quedó inmóvil, como si finalmente una pieza del rompecabezas hubiera encajado. Su voz salió baja. ¿Qué te pasó? Ana respiró hondo. Cerró los ojos un instante. La vida pasa, respondió, y a veces te empuja al suelo antes de darte chance de levantarte. Pero antes de que la conversación continuara, Ana levantó la mano. Shh. La madre se quedó rígida. ¿Qué fue? Ana dio unos pasos hacia una parte más oscura del almacén. Un sonido casi invisible resonaba desde allí. Un sollozo, un llanto apagado, una respiración corta. Ana contuvo el aliento. El corazón le golpeaba el pecho. «¿Julia?», llamó con ternura. «Soy yo, Ana». El llanto paró por un segundo. Luego, una voz frágil respondió: «Me da miedo». La madre se giró tan rápido que casi cayó. «¿Julia? ¿Hija? ¿Dónde estás?». Pero Ana levantó la mano de nuevo pidiendo silencio. No para ocultar nada, sino para no espantar aún más a la niña. «Está cerca», dijo Ana, pero asustada. «Si hacemos mucho ruido, puede correr otra vez». La lógica era impecable. La madre quedó congelada. Ana respiró hondo y siguió avanzando despacio, guiada por el sonido. El mundo se redujo. Solo ella, la linterna débil y la respiración de una niña escondida. Era la prueba perfecta de que, a pesar de toda injusticia, aún llevaba dentro el don de proteger, y estaba a punto de demostrarlo. Ana avanzó por la oscuridad del almacén con pasos lentos, calculados, casi sin ruido. La linterna temblaba entre sus dedos, pero iluminaba lo suficiente para revelar trozos de madera rota, metales viejos y sombras que parecían moverse con cada ráfaga de viento que atravesaba las grietas del lugar. El sonido apagado de la respiración de la niña aparecía y desaparecía, como si estuviera atrapado entre cajas y máquinas viejas. Era tan suave que cualquier ruido podía encubrirlo. La madre venía detrás, intentando contener el llanto, porque cualquier emoción muy forte podía facer a filha se esconder ainda máis naquele labirinto. «Ella está aquí, yo sé que está», murmuraba la madre para sí misma. Ana levantó la mano, indicando que nadie debía hablar. El silencio era tan profundo que hasta el latido del corazón parecía demasiado alto. «Julia», llamó Ana con una voz suave, casi cantada. «No tienes que tener miedo. Yo estoy aquí, y tu mamá también». Nada, solo el eco. Ana pasó junto a una pila de cajas húmedas que parecían a punto de caerse. La madre nerviosa tragó en seco. «¡Cuidado! Si hago ruido, ella corre», respondió Ana sin mirar atrás. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía que los niños asustados se esconden en lugares improbables. Sabía que cualquier ruido innecesario podía ser el gatillo para que Julia escapara otra vez. Y entonces, de repente, un estruendo enorme retumbó por todo el galpón. Una puerta metálica se cerró de golpe, empujada por el viento. La madre soltó un grito involuntario. «¡Dios mío!». El eco resonó como un trueno, y entonces llegó el sonido, pequeño, rápido, aterrorizado, pasos infantiles corriendo al fondo del galpón. «¡Ella está huyendo!», gritó la madre. Ana salió disparada. La linterna temblaba, iluminando pedazos del suelo y partes de la pared. El interior del galpón parecía multiplicarse en pasadizos improvisados, túneles hechos de cajas apiladas, máquinas viejas y sombras espesas. «¡Julia!», llamó Ana mientras corría. «¡No corras! ¡Es peligroso!». La niña no respondía, pero los pasos hablaban por ella. La madre venía detrás, tropezando, soluzando. «Por favor, encuentra a mi hija», repetía sin parar. «Ella tiene miedo de la oscuridad, tiene miedo de quedarse sola».
Ana se metió por debajo de un hueco estrecho, usando instintos que recordaban a la persona que un día había sido. Alguien preparada para lidiar con desaparecimientos, miedos, traumas. Flashback. Ana entrando en una casa sencilla, guiando a una niña perdida de vuelta a salvo. Decía, «Estoy aquí contigo, no estás sola, sígueme, ¿sí?» Y la niña sonreía, confiada. El contraste entre ese pasado y el presente era cruel. Antes todos confiaban en ella. Ahora nadie. Nadie veía quién había sido. Nadie reconocía su capacidad. Pero eso no apagaba o que él la sabía hacer. Se incorporó, ajustó la linterna y siguió los sonidos. Cuando dobló a la izquierda, encontró una escalera vieja que subía a un mezanino oscuro. Las marcas en el suelo, pequeñas y desordenadas, lo decían todo. Julia había subido. «Ella fue arriba», dijo Ana. La madre se puso pálida. «Allá arriba es abierto. No tiene protección. Ella puede caerse». Y rompió a llorar. Ana no lo dudó. «Yo voy», dijo. La madre la tomó del brazo. «¿Y si tú te caes?» Su voz temblaba. «¿Y si esa estructura no aguanta?» Ana respiró hondo. «Mejor que me caiga yo que tu hija». La madre soltó su brazo como quien comprende una verdad demasiado dura para discutir. Ana subió los escalones de fierro despacio, probando cada apoyo antes de pisar. El metal crujía, revelando los años de abandono. Era como subir por una escalera suspendida en el vacío. Arriba, un corredor estrecho conducía a una zona abierta, sin barandas, sin seguridad. Abajo, un desnivel grande suficiente para lastimar gravemente a un adulto. Es fatal para una crianza. «Julia», llamó Ana otra vez. La linterna iluminó algo en el piso, un lacito rosa. Lo recogió. La madre, allá abajo, lloró más fuerte. Ana avanzó con cuidado hacia el centro del mezanino, y entonces escuchó un sollozo tan bajito que solo alguien como ella, entrenada, podía oírlo. Ahí, detrás de una pila alta de cajas de madera, junto a la pared, muy cerca del borde sin protección, Ana rodeó las cajas con cuidado, sin hacer ruido brusco, y entonces la vio. Julia estaba acurrucada en un rincón, con las rodillas al pecho, el rostro escondido, temblando. Un paso hacia atrás, y caería al vacío. Ana sintió que el corazón se detenía. «Julia», dijo con una ternura que no se aprende, «te encontré». La menina levantó os ollos de vagar, o rostiño mollado, as bochechas tremendo. Yo no quería perderme», dijo entre sollozos. «Lo sé, mi amor», susurró Ana, «pero no estás perdida. Yo estoy aquí». La madre, abajo, escuchó la voz de la niña y gritó, «Julia, hija, no te muevas». La niña se sobresaltó, asustada. El pie resbaló un poco. Ana dio un paso firme. «¡No!», dijo controlando la urgencia. «Julia, mírame, solo a mí. Está bien. Respira». La niña obedeció. Ana se agachó, con las manos extendidas. «Ven conmigo, despacito. Te prometo que estás segura». El viento soplaba fuerte, moviendo papeles, haciendo que la madera crujiera. Era como si el galpón entero contuviera la respiración. La madre arrodillada abajo, Ana extendida arriba, una niña al borde del peligro. La tensión era tan intensa que el tiempo parecía detenido, y el próximo movimiento sería decisivo, porque un error, un solo error, y todo terminaría allí. El viento cruzaba el galpón con fuerza, haciendo vibrar toda la estructura. Con cada ráfaga caía polvo del techo y las cajas viejas crujían como si estuvieran por romperse. Abajo, la madre seguía arrodillada, las dos manos cubriéndose la boca como si sostuviera su propio corazón para que no se le escapara del pecho. Arriba, Ana permanecía agachada, brazos extendidos, mirada fija en Julia, cada músculo listo para reaccionar en una fracción de segundo. La niña temblaba tanto que casi no conseguía mantener las manos firmes sobre el suelo. «Julia», llamaba Ana con una voz que parecía un abrazo. «Mírame, solo a mí, nada más».
La niña levantó el rostro despacito. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros brillantes entre la suciedad que había recogido mientras corría y se escondía. Yo pensé que no ibas a venir, dijo ella con la voz quebrada. Ana sonrió con una ternura tranquila. Te dije que iba a volver, ¿recuerdas? Y yo cumplo mis promesas. Abajo, la madre lloraba descontroladamente. Hija, mi hija, repetía, incapaz de parar. Ana levantó un dedo, sin mirar hacia atrás. No la asustes, susurró. La madre apretó el labio con tanta fuerza que casi sangró, pero obedeció. Silencio total. Ahora solo existían Ana y Julia. Un paso mal dado podía arruinarlo todo. Ana avanzó otro poquito, solo lo suficiente para acortar la distancia sin espantar a la niña. El mezanino, sin barandas, crujía con cualquier movimiento. Era como caminar sobre un tablero vivo, listo para quebrarse. ¿Tienes frío?, preguntó Ana, reparando en los brazos de la niña llenos de escalofríos. Julia asintió, entre sollozos. Sí, y tengo miedo. Ana abrió los brazos, despacio, con un gesto seguro. Entonces ven, yo te abrigo, yo te cuido. Vamos a salir de aquí juntas, ¿sí? La niña se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Luego levantó apenas un pie y resbaló. Un grito atravesó el galpón. ¡Julia!, gritó la madre, saltando de golpe. La niña perdió el equilibrio por completo. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, justo hacia el borde sin protección. Ana reaccionó en el mismo instante. Saltó. No pensó. No midió. No calculó. Simplemente saltó. Atrapó el brazo de la niña en el aire. Un segundo antes de que cayera, la niña gritó. La madre gritó más fuerte, y Ana, usando todo o peso do propio corpo, puxou Julia para dentro do seu abrazo. Cayeron juntas en el suelo del mezanino. La madera vibró, crujió como si fuera a romperse. Una de las cajas cercanas cayó de lado, golpeando fuerte, levantando polvo, pero no rodó hacia el vacío, por centímetros. Julia se aferró al cuello de Ana, llorando como si el mundo hubiérase quebrado y reconstruido al mismo tiempo. Pensé que me iba a caer, lloró ella. Pensé que no iba a volver. Ana la abrazó más fuerte todavía. Yo estoy contigo, dijo, firme aunque el corazón le corría. Y conmigo tú no caes. La madre corrió hacia la base de la escalera. ¡Ana! Ana tiene a mi hija, la tiene, gritaba, como si estuviera llamando su última esperanza. Ana, abrazando a Julia, comenzó a acercarse a la escalera despacio, cada paso medido como si estuviera desactivando una bomba. El viento golpeaba las paredes, el galpón temblaba, y el silencio de las personas abajo mezclaba incredulidad con espanto. Despacio, despacio, murmuraba la madre, como si pudiera ayudar con sus palabras. Ana bajó el primer escalón, con Julia aferrada a su cuello. Luego el segundo, luego el tercero. Cada paso era un riesgo. Abajo, la pequeña multitud que había seguido la búsqueda se reunió, formando un círculo silencioso. Algunos que antes la llamaban secuestradora, ahora se agarraban la cabeza, en shock. Otros murmuraban arrepentidos. Con cada escalón, Julia enterraba más el rostro en el hombro de Ana, temblando. «Lo estás haciendo bien», murmuraba Ana. «Quédate conmigo». La madre desesperada extendía los brazos en el aire, como si quisiera alcanzarlas. Por favor, solo un poco más». Cuando los pies de Ana finalmente tocaron suelo firme, la madre cayó de rodillas. No por desesperación ahora, por alivio, por incredulidad. Ana se aproximó, con cuidado, con respeto, con dignidad. Julia levantó la cabeza del hombro de Ana. Sus ojos, llenos de lágrimas, encontraron los de su madre. Y sin que nadie dijera nada, la niña abrió los brazos. La madre la envolvió num abraço tão forte que parecia querer costurar a filha de volta à vida. Ambas choraram, uma por medo, a outra por culpa. Durante longos segundos, solo existiu no galpão o som de mãe e filha se reencontrando. Hasta que la madre levantó la mirada, miró a Ana, y todos percibieron lo que estaba por suceder. La madre dejó a la hija en su regazo y se puso de pie.
lentamente. Se acercó a Ana, paso a paso, en silencio. Ana retrocedió un poco, temiendo otra acusación. Pero la madre la alcanzó, y entonces, en un gesto que nadie, absolutamente nadie, habría imaginado, se arrodilló frente a la joven sin hogar, no para atacarla, no para culparla, sino para agradecer. «Perdóname», dijo la madre, la voz rota, el rostro lavado en lágrimas. Yo te juzgué, te acusé, te traté como si fueras un monstruo, y tú salvaste a mi hija». Ana quedó inmóvil. La escena parecía demasiado irreal. La madre continuó: «Arriesgaste tu vida por la mía. Salvaste lo más valioso que tengo. Jamás voy a olvidarlo». El silencio era absoluto. Algunas personas se taparon la boca. Otras lloraban bajito. Ana, con los ojos brillando, apenas respondió: «Hice lo que cualquier persona haría, pero en esa noche no existía cualquier persona. Existía una heroína invisible, ignorada, despreciada, que por fin había sido vista, y eso era apenas el comienzo del cambio». La madre seguía arrodillada como si solo allí cupiera toda su culpa. Sus dedos temblaban mientras sostenían las manos de Ana, que seguía demasiado sorprendida para apartarlas. Julia, abrazada al cuello de la madre, miraba a las dos con esos ojos grandes, tentando entender por qué una mujer adulta estaba pidiendo disculpas para alguien que, minutos antes, todo mundo trataba como si fuese invisible. «Yo no soy una buena madre», murmuró ella, incapaz de mirar a Ana nos olhos. «Yo grité, yo juzgué y casi perdí a mi hija por culpa de mi propia rabia». Ana la observó en silencio. Aquela não era uma desculpa jogada ao vento para aliviar consciência. Era o colapso verdadeiro de alguém que entendeu, da forma mais dura, que poderia ter saído dali sem a filha nos braços. «Eres madre», respondió Ana com voz baja. «Y madre con miedo hace cosas sin pensar. Te equivocaste, sí, pero no huiste. Te quedaste, buscaste, lloraste. Hay gente que desaparece. Tú no desapareciste». Las lágrimas de la madre caían sobre el suelo sucio del galpón, como si aquel lugar no mereciera tanta honestidad. «Tú no sabes lo que yo perdí», susurró ella. «Yo ya perdí demasiado. Si hubiera perdido a Julia también». No terminó la frase. El silencio la completó. Ana bajó la mirada. «Sí sé», dijo después de unos segundos. «Yo perdí todo lo que era, y casi perdí quién soy». La madre levantó el rostro sorprendida. «¿Quién eras antes de llegar a esto?», preguntó. Ana respiró hondo. No le gustaba hablar del tema, no por vergüenza de lo que había sido, sino por el dolor de recordar exactamente el punto donde su vida se rompió. «Yo trabajaba con niños», comenzó, mirando un punto vacío, como si viera su propia historia proyectada en la pared del galpón. «En un centro de apoyo. Niños que sufrían abusos, abandono, que huían de casa, que tenían miedo de volver. Yo intentaba ser un lugar seguro para ellos, una puerta abierta, una voz tranquila en medio del caos». Los ojos de Amae se abrieron. «Tú eras trabajadora social», completó Ana. «Y era buena, muy buena». Flashback, una sala colorida, dibujos en las paredes. Ana sentada en el piso, una niña en su regazo, sosteniendo un muñeco. «Aquí estás segura, ¿sí? Aquí nadie te toca sin permiso». La niña sonreía, pequeño, pero sincero. Fin del flashback. Ana tragó saliva, conteniendo el nudo. «Yo creía que podía arreglar el mundo empezando por cada niño que atendía, y por un tiempo lo logré. Hasta que alguien decidió que yo molestaba demasiado». La madre frunció el ceño. «¿Molestabas cómo?». Ana esbozó una sonrisa triste. «Cuando tú señalas problemas que la gente finge que no existen, tú te conviertes en uno de esos problemas. Yo denuncié a gente equivocada, gente con dinero, con poder, con apellido. Me cortaron recursos, inventaron historias, me acusaron falsamente. Mi propia familia creyó en ellos, no en mí. Perdí el trabajo, la casa, los amigos. Me fui cayendo
hasta la calle. La madre se llevó la mano a la boca. Dios mío, yo intenté pelear, siguió Ana. Intenté explicar, probar, insistir, pero llega un punto donde te cansas de golpear puertas que nadie quiere abrir. La calle no me juzgó, solo me tragó. Se encogió de hombros como un misto de amargura y resignación. Y así me convertí en lo que viste hoy, alguien que todos evitan mirar. El pecho de la madre se apretó. Yo hice eso, confesó. Yo te miré y solo vi peligro, solo vi amenaza, solo vi lo que siempre dicen. No te acerques, no hables, no confíes. Pero tú eres la persona que salvó a mi hija. Tú eres la que vio lo que nadie vio. Tú eres la persona que yo no tuve valor de ser. Ana la miró con una curiosidad suave. ¿Qué quieres decir? La mujer respiró hondo. Decidió abrir una herida que ni ella misma quería admitir. No perdí solo a mi marido, empezó. Me perdí a mí. Desde que él murió, vivo tratando de sobrevivir, pagar cuentas, alimentar a Julia, trabajar, sostener todo. Me convertí en una máquina de no colapsar, pero por dentro colapsé y empecé a ser dura con la única persona que no merecía eso, mi hija. Apretó a Julia contra el pecho. La niña, aunque no comprendía todo, sintió que aquel abrazo era distinto. Venía lleno de disculpas por dentro. Tengo miedo, siguió la madre, de no ser suficiente, de perder a otra persona, de fallar. Y cuando te vi cerca de mi hija, descargué en ti un miedo que es mío, como si tú fueras el problema. Pero la verdad es que el problema soy yo. El silencio tomó el lugar de cualquier ruido. Ana no apartó los ojos, no juzgó, no reclamó, solo escuchó. ¿Sabes qué te hace una madre de verdad?, dijo Ana con voz tranquila. No es no equivocarte, es tener el valor de reconocer cuando lo haces. Los niños sienten cuando les mentimos, pero también sienten cuando somos sinceras, incluso rotas. Las lágrimas volvieron a caer por el rostro de Amae. Julia, muy bajito, murmuró: «Yo no quiero perderte a ti tampoco, mamá». La madre se derrumbó otra vez. «Nunca vas a perderme, hija», dijo, abrazándola fuerte. «Y te prometo, desde hoy voy a hacerlo diferente. Te voy a escuchar, te voy a respetar. Voy a aprender a no descargar mi dolor en ti». Luego miró a Ana. «Y quiero pedirte algo que jamás pensé que pediría». Ana frunció levemente el ceño. «¿Qué cosa?». La madre respiró fundo. «Enséñame», Ana pestañeó. «¿Enseñarte qué?». «A ser alguien que no lanza su dolor sobre los demás», respondió la madre. «A ser alguien que escucha, que observa, que ve señales, que nota cuando una niña pide ayuda sin decir una palabra. Tú tienes eso. Incluso después de todo lo que viviste, yo quiero aprender». Ana se quedó sin palabras por unos segundos. Había pasado de sospechosa a amenaza, de amenaza a culpable, de culpable a heroína. Y ahora, maestra, otra vez. Era como si el mundo hubiera dado una vuelta completa solo para devolverla al lugar que nunca debería haber perdido. El de alguien que todavía tenía algo valioso para ofrecer. «No sé si aún sé enseñar», murmuró Ana. «Hace mucho que nadie me escucha». «Yo estoy escuchando», dijo la madre, «y mi hija también». Los ojos de Julia brillaron. «Tú eres buena con los niños», afirmó la niña, como si fuera un hecho lógico. «Aunque no tengas casa». Ana sonrió, emocionada. «Y tú eres buena para ver lo que nadie ve», respondió, «aunque seas pequeña». La niña se acercó y, sin pedir permiso, tomó la mano de Ana. «¿Tú puedes ser un poquito mi mamá también?», preguntó Julia, inocente y profunda a la vez. La madre abrió los ojos, sorprendida, pero no sintió celos. Sintió algo que hacía tiempo no sentía. Alivio por no tener que cargar todo sola. «Si quieres, Ana», dijo la madre con la voz temblando, «puedes venir a mi casa algún día. No como acto de pena, sino como invitada, como alguien importante. No tengo mucho, pero lo poco que tengo quiero compartirlo con quien salvó a mi hija». Ana mordió el labio, tentando controlar la emoción.
¿Estás segura?, preguntó. La gente habla. Vecinos, familia. ¡Que hablen!, respondió la madre, con una valentía que hasta a ella misma sorprendió. Ellos no estuvieron aquí hoy. Ellos no te vieron arriesgar tu vida por la mía. Ellos no van a decidir quién entra o no en mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, voy a decidir yo. Aquel convite no era solo un plato de comida ni un sofá para descansar. Era algo mucho mayor. Era un pedazo de dignidad devolvido. Julia, entusiasmada, añadió: «Podemos guardar tu lacito junto con el mío, y puedes comer helado con nosotras». La palabra helado hizo que la escena se volviera más ligera por un instante. Cosas de niños, cosas simples, recordatorios de que incluso en medio del caos, la vida puede seguir siendo dulce. Ana rió suavemente. «Hace mucho que no como helado», confesó, «pero sí, acepto». La madre se limpió el rostro con el dorso de la mano. «Antes de eso», dijo ella, «déjame hacer algo por ti hoy». Metió la mano en el bolso, sacó la cartera y tomó unos billetes arrugados. Los observó unos segundos. Era lo que tenía para la semana. Pero, por primera vez, no pensó en ella misma primero. Ana negó con la cabeza. «No quiero limosna». «No es limosna», respondió la madre, firme. «Es gratitud. Es reconocimiento. Es lo mínimo después de lo que hiciste. Tú no mereces solo un gracias. Mereces una oportunidad. Mereces respeto. Mereces empezar de nuevo». Ana dudó. «Yo no sé cómo empezar otra vez», dijo en un susurro. Julia apretó su mano. «Todos sabemos», dijo la niña, con esa simplicidad que solo los niños tienen. «Solo necesitamos que alguien nos recuerde». Esa frase entró en Ana como una llave que por fin gira en una cerradura oxidada. Tal vez no estaba todo perdido. Tal vez una parte de ella seguía viva, esperando justamente eso, alguien que, en lugar de cruzar la calle, extendiera la mano. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ana empezó a considerar una posibilidad real, la de no ser solo la chica de la calle, sino volver a ser alguien con nombre, historia, propósito. Eso no borraba lo que había vivido, pero sin duda cambiaba lo que aún estaba por venir. Y el mundo, allá afuera, todavía no imaginaba la historia que acababa de nacer dentro de aquel galpón. Una historia de dolor, injusticia, valentía, encuentro y renacimiento. Las luces azules de las patrullas iluminaron la calle al llegar al galpón abandonado. No vinieron por un llamado urgente. Alguien que había visto la confusión en la parada de autobús, sin entender nada, llamó a la policía creyendo que la niña había sido secuestrada. Pero cuando los agentes entraron, encontraron otra escena. No era delito, ni secuestro, ni violencia. Era una madre abrazando con fuerza a su hija, una niña sujetando la mano de una joven sin hogar y una joven sin hogar apretando un lacito rosa como si fuera un tesoro. «¿Qué pasó aquí?», preguntó un policía desconcertado. La madre miró a Ana y decidió algo enorme. «Lo que pasó», dijo mirando al oficial, «es que esta mujer salvó a mi hija». Los policías se miraron entre sí, confundidos. «¿Ella la salvó?», repitió uno. «La salvó de la única persona que la puso en peligro hoy», añadió la madre. «Yo misma». Las palabras cayeron pesadas en el silencio. Ana quedó quieta, encogida, como si no supiera cómo reaccionar. No porque dudara, sino porque no estaba acostumbrada a que la vieran, a que la respetaran, a que importara. Pero allí importaba mucho. La madre continuó: «Ella arriesgó su vida por mi hija, y nadie le dio el beneficio de la duda, ni yo. Pero si no fuera por ella, mi niña no estaría aquí». La voz le temblaba, no por miedo, sino por valor. Los policías miraron a Ana con respeto renovado. «Señora», dijo uno, «usted es una heroína, ¿sabe?». Ana bajó la cabeza, tímida. «Solo hice lo que había que hacer». Pero la verdad era que casi nadie lo habría hecho. La madre se levantó,
Tomó la mano de Ana y la obligó a ponerse de pie. «Tú salvaste a mi familia», dijo ella. «Ahora déjame salvar un poco de la tuya». Los policías pidieron declaraciones y anotaron todo. Nada de acusaciones, nada de detenciones. Por primera vez en mucho tiempo, el sistema no aplastó a Ana. La vio. La madre insistió en acompañarla hasta la estación de metro, pero Ana negó con la cabeza. «No quiero molestar más», dijo. «Molestar sería si te hubieras ido cuando todos te culparon», respondió la madre. «Quedarte fue valentía. Hoy aprendí mucho contigo. Tú me enseñaste». Julia abrazó la pierna de Ana antes de irse. «¿Vas a ir a casa?», preguntó la niña. «Sí», respondió Ana con una voz suave. «Te lo prometo». «Promesa de adulto», insistió Julia, con ese gesto infantil que hace sonreír hasta a una piedra. Ana sonrió de verdad por primera vez en la noche. Promesa de alguien que no le miente a una niña. Julia soltó un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. Ana quedó allí unos momentos, mirando cómo se alejaban. Y por primera vez en años, sintió algo que pensó que nunca volvería a sentir. Esperanza, esperanza de que el mundo todavía pudiera ser bueno, que aún existían personas que aprendían, que cambiaban, que reconocían, que aún existía un nuevo comienzo para quien creía estar condenado a vivir en el suelo. En los días siguientes, algo inesperado ocurrió. La madre no esperó. Al amanecer del día siguiente, volvió a la parada del autobús con una bolsa de ropa limpia, productos de higiene y un desayuno de verdad. Pero Ana no estaba allí. Volvió al día siguiente, y al otro, hasta que, en el quinto intento, encontró a Ana sentada en el mismo rincón, abrazando sus rodillas como si el mundo hubiera intentado devorarla otra vez. «Pensé que ya no vendrías», dijo la madre. Ana levantó el rostro, sorprendida. «¿No quería ser una carga?» «Tú salvaste a mi hija», respondió la madre. «Nunca vas a ser una carga en mi casa y hoy te vienes con nosotras, aunque tenga que cargarte yo misma». La madre abrió la bolsa. «Te traje esto», dijo. «Es poco, pero es un comienzo. Toda casa empieza con un comienzo». Ana tocó la ropa, el jabón, el desayuno, y casi lloró. «No tengo cómo pagar por esto», murmuró. «No tienes que pagar», respondió la madre. «Solo déjate cuidar un poco». Detrás de ella Julia apareció corriendo. «¡Ana!», se lanzó a los brazos de la joven sin hogar como si fueran amigas de años. «Traje helado», dijo ella orgullosa. «Es de fresa. Dijiste que hacía tiempo». Ana sonrió, totalmente rendida. «Sí, hace tiempo», dijo. «¿Lo llevamos?» «No», respondió la niña. «Lo comemos juntas». La invitación era simple pero poderosa. Era la primera comida que alguien le ofrecía a Ana en años, sin pena, sin miedo, sin rechazo, sin obligación. Era cariño, del que cura heridas que nadie ve. La madre llevó a Ana a su casa ese mismo día, no para vivir, aún no, pero sí para bañarse con agua caliente, cortarse el cabello, vestirse con algo limpio, comer sentada en una mesa, para ser tratada como persona otra vez. Esa noche, cuando Ana se vio en el espejo después de tanto tiempo, reconoció a alguien que creía muerto dentro de ella. Una mujer, no un fantasma, no un resto, no una sombra. Una mujer con historia, con nombre, con valor. La madre notó su mirada. «¿Sabes?», dijo. «Si quieres, podemos pensar en algo más. Curso, trabajo, un comienzo. No tengo mucho, pero puedo ayudarte a llegar a quien sí puede». Ana sostuvo la emoción. Me encantaría intentarlo de nuevo». «Entonces inténtalo», dijo la madre. «Pero esta vez no lo intentes sola». Julia apareció en el pasillo, sosteniendo el lacito rosa que Ana había encontrado en el galpón. «Quiero que te quedes con este», dijo la niña. «Es para que recuerdes que encontraste lo más importante del mundo, a mí». Ana se arrodilló, casi rompiéndose en llanto. «Nunca voy a olvidar esto», dijo, y no lo olvidó. Desde ese día su vida cambió. No porque ganó dinero, no porque ganó fama,
sino porque ganó algo muchísimo más valioso. Gente que vio quién era, gente que trató sus heridas como heridas, no como defectos, gente que le ofreció la mano, no el juicio. Y ahora, quien está viendo esta historia tiene que responder algo. Si tú hubieras pasado por aquella parada de autobús, ¿habrías visto a Ana o habrías desviado la mirada como todos? Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y después descubriste que estabas equivocado? Quiero leer tu opinión. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver el mundo con un poco más de empatía, entonces suscríbete al canal, porque aquí contamos historias reales que cambian la forma en que vemos a las personas. Dale like también, porque eso ayuda a que YouTube lleve este mensaje a más gente que lo necesita. Y recuerda, a veces la persona que el mundo ignora es la que más tiene para ofrecer. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.